A ver, parece que de repente, de un día para otro, la inteligencia artificial está en todas partes. Han salido unas herramientas alucinantes que escriben, que dibujan, que programan solas y que están cambiando las reglas del juego por completo. La gran pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí tan rápido? Pues esa es, digamos, la pregunta del millón que vamos a intentar responder. Porque esta explosión de la IA no ha sido para nada una casualidad. Detrás hay una historia fascinante, casi un puzzle, y hoy vamos a ver cómo encajan todas las piezas. Para entender lo que está pasando ahora, tenemos que rebobinar un poco, porque esta revolución no salió de un único invento genial, sino de conseguir superar unas barreras que durante años tuvieron el progreso totalmente congelado en lo que se llamó los inviernos de la IA. Muy bien, vamos al lío. El éxito del deep learning, o aprendizaje profundo, que al final es el motor de toda la IA moderna, se explica por la unión de tres factores. Tres fuerzas que, al juntarse, lo cambiaron todo. Pensemos en esto como si fuera una receta con 3 ingredientes clave. Pero lo más interesante es que no solo se suman, sino que se retroalimentan. Uno hace más fuerte al otro y así se crea un ciclo virtuoso que lo aceleró absolutamente todo. Y aquí está el meollo de la cuestión. Estos tres elementos no avanzaron cada uno por su lado, sino que crearon un bucle perfecto. Cuantos más datos teníamos, más potencia de cálculo necesitábamos. El hardware, las GPUs, nos dieron esa potencia. Y con esos dos ingredientes, los algoritmos por fin pudieron despegar y conseguir resultados, increíbles. Primer ingrediente, el Big Data. Con la explosión de Internet, empezamos a generar una cantidad de datos que es difícil hasta de imaginar. Fotos con sus descripciones, textos, vídeos, todo etiquetado. Y esto fue, literalmente, el combustible, la gasolina para entrenar a las inteligencias artificiales. Sin datos no hay IA. Vale, segundo ingrediente, la potencia bruta. Y aquí viene lo más curioso de todo. La solución llegó del mundo de los videojuegos. Las tarjetas gráficas, las GPUs, que se diseñaron para mover gráficos súper complejos en los juegos, resultaron ser la herramienta perfecta para hacer los miles y miles de cálculos a la vez que necesita el deep learning. Un giro de guión total. Y llegamos al tercer y último ingrediente. Ya teníamos el combustible, los datos, teníamos el motor, las GPUs, pero nos faltaban las instrucciones, el cómo. Esas recetas, los algoritmos, llevaban décadas desarrollándose en segundo plano y por fin estaban lo suficientemente maduras para aprovechar toda esa cantidad de datos y toda esa potencia. Con los 3 ingredientes ya sobre la mesa, solo faltaba una cosa, el chispazo, el momento que lo cambiara todo. La prueba definitiva de que esa combinación era de verdad la fórmula ganadora. Y ese momento tiene fecha, el año 2012. Ocurrió en una competición académica bastante conocida en el sector, la ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, un evento que, sin saberlo, iba a pasar a la historia de la tecnología. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados fueron un escándalo. Una red neuronal llamada AlexNet no es que ganara, es que destrozó a la competencia. Fijémonos en el gráfico. Su tasa de error fue de un 15,3%, casi la mitad que el segundo clasificado, que tuvo un 26,2%. La diferencia era sencillamente brutal. Esto fue muchísimo más que una simple victoria en una competición. Fue la prueba irrefutable, la demostración empírica de que el deep learning no era solo una teoría interesante, sino que era un enfoque claramente superior a todo lo que se había hecho hasta entonces. Y claro, las consecuencias no se hicieron esperar. Este resultado fue como una señal de salida. De repente, todas las grandes empresas tecnológicas se dieron cuenta del potencial y empezaron a invertir miles de millones y a competir entre ellas. La carrera por la IA que vivimos hoy empezó exactamente en ese momento. Bien, con el motor del deep learning ya en marcha y a toda potencia, la siguiente pregunta era, ¿y ahora qué construimos con esto? La investigación se centró entonces en crear las herramientas, las arquitecturas clave que iban a dominar la siguiente era de la inteligencia artificial. Hasta más o menos 2017, el campo estuvo dominado por dos grandes tipos de arquitecturas. Por un lado, para todo lo que tenía que ver con el mundo visual, con imágenes, estaban las redes convolucionales o CNN. Y por otro, para procesar secuencias como el lenguaje humano, se usaban las redes recurrentes o RNN. Cada una, por supuesto, tenía su truco. Las CNNs eran como los ojos de la IA, unas expertas en encontrar patrones y formas dentro de las imágenes. Las RN, en cambio, eran como la memoria, eran capaces de recordar el principio de una frase para poder entender el final, algo claro que es fundamental para el lenguaje. Estas dos arquitecturas fueron las reinas de toda una era del deep learning. Con ellas se consiguieron avances espectaculares. Pero la tecnología nunca para, y el campo estaba a punto de vivir otra transformación, otro salto hacia adelante.
Y con esto llegamos al final de esta parte de la historia. Aunque las CNN y las RRN fueron la base de todo, una nueva arquitectura estaba a punto de ponerlo todo patas arriba una vez más, sobre todo en el mundo del lenguaje. Una arquitectura que abriría la puerta a la era de la inteligencia artificial generativa que estamos viviendo ahora mismo. Pero esa ya es otra historia.